El diablo existe en realidad, pero su aspecto difiere de cómo se lo representa habitualmente. Nikola Tesla, el más sobresaliente inventor de su época, una vez relató una historia asombrosa. Fue tan excepcional que Tesla nunca la mencionó de manera pública y únicamente se la confió a Mark Twain, su amigo íntimo y uno de los más destacados autores de América. Esta conversación tuvo lugar poco antes de la muerte de Twain, en el año 1910, cuando tenía 75 años y Tesla 54. A pesar de la diferencia de edad, los dos compartían una estrecha amistad basada en la admiración mutua e intereses similares. Según los rumores, Twain quedó tan impresionado por las palabras de Tesla que se las transmitió a su hija Laria en su lecho de muerte. Esta historia, llena de misterios y peculiaridades, permanece envuelta en secreto hasta el día de hoy. Nadie puede decir con certeza qué es verdad y qué es ficción. El propio Tesla prefirió no revelar ningún detalle. Mark Twain, un famoso escritor y maestro de la sátira, reflexionó cada vez más sobre la muerte en los últimos años de su vida. Sus obras se caracterizaban por una visión aguda del mundo. A veces retrataban a Dios como un juez severo y otras como un observador indiferente. Twain criticó abiertamente a la Iglesia cristiana y dudó de sus verdades. Pero como muchos otros, parado en el umbral entre la vida y la muerte, cuando la lógica ordinaria ya no se aplica, incluso las mentes más racionales comienzan a preguntarse sobre lo que podría estar oculto más allá del mundo visible y lo que el mítico puente del arco iris podría contener. En esos momentos de conversaciones filosóficas con Tesla, se discutieron las preguntas más profundas y secretas. Un día, durante una conversación casual, Nikola Tesla contó una historia que nunca antes había compartido con nadie. Una experiencia reveladora que dejó una profunda impresión en él. Sin embargo, no hay registros escritos de esta conversación. Cuando Mark Twain, cuyo verdadero nombre era Samuel Clemens, yacía en su lecho de muerte, le transmitió lo que había escuchado a su hija Laria. Estas palabras se convirtieron en una especie de legado, pero nunca se escribieron y permanecieron preservadas solo en los recuerdos. Nikola Tesla, el inventor sobresaliente y enigmático, asombró a quienes lo rodeaban con sus habilidades desde una edad temprana. Su capacidad para visualizar imágenes de inventos futuros y su percepción inusual del mundo impresionaban incluso a los escépticos más convencidos. Dormía solo 2 horas al día, y su memoria fenomenal le permitía retener los detalles más pequeños después de un solo encuentro. Pero detrás de su talento se escondían desafíos personales profundos. En el año 1907, Tesla se encontró en una situación financiera difícil. Las deudas del hotel donde vivía y los enormes gastos de sus experimentos lo llevaron a la desesperación. A pesar de estos problemas, Tesla continuó sus investigaciones. Sus visitas a Wardenclyffe, donde conectaba dispositivos que emitían descargas eléctricas de alta frecuencia a su cabeza, se volvieron legendarias. Una vez admitió en una entrevista: «Dejé pasar 150.000 voltios por mi cabeza». Según el propio científico, estos experimentos inducían un estado similar al sueño letárgico. Este estado rayaba en el borde de la vida y la muerte clínica y estaba acompañado de una desaceleración del metabolismo. Sin embargo, su cuerpo continuaba funcionando. En una de estas tardes místicas, cuando el tiempo parecía detenerse y volverse borroso, Nikola Tesla una vez más se encontró solo con los laberintos de su mente. Trató de calmar la inquietud causada por sus fracasos y organizar el caos de sus pensamientos. Sus días estaban llenos de preocupaciones, problemas financieros, inventos infravalorados y deudas crecientes. Pero en ese momento todo esto parecía distante, como si su conciencia hubiese cambiado a una realidad completamente diferente. Y entonces Tesla experimentó una sensación nueva, algo que anteriormente era desconocido. Esta emoción, que rememoró a una presencia silente pero constante, surgió en algún punto al filo de su percepción. Parecía que estaba siendo observado, pero no con la mirada, sino de una forma incomprensible.
Pasó un periodo intentando descubrir la raíz de esta emoción. Su mente, todavía totalmente controlada por él, de pronto se topó con algo inusual, un pensamiento que no era su propio. Pero Tesla no sintió miedo. Era un científico acostumbrado a explorar lo inexplicable. Pronto logró percibir lo que lo estaba observando. Era algo inusual, una entidad luminosa, diferente en forma y espectro de todo lo que había visto antes. No era ni brillante ni cegadora, pero se destacaba claramente de su entorno. Esta luz parecía viva y parecía tener voluntad propia. Tesla no podía explicar este fenómeno, pero una cosa estaba clara para él. Se enfrentaba a un ser que trascendía los límites del mundo material. La gente estaba acostumbrada a representar al diablo como un monstruo con cuernos, pero en la visión de Tesla era simplemente una nube brillante. No podía comprender qué era exactamente, pero no parecía poseer las características típicamente atribuidas al mal. Este ser no lo amenazó ni invadió su mente. Apareció completamente aislado e independiente. Tesla decidió tomar el riesgo e intentar establecer contacto con esta luz. Su curiosidad superó cualquier miedo, si es que llegó a sentirlo. Se concentró en intentar alcanzar esa luz y entender su naturaleza. Aquí surge un interesante paralelo simbólico. En varias culturas, el nombre Lucifer está asociado con el portador de luz. La palabra latina lux significa luz, y ferre significa llevar. En la mitología griega antigua, Fósforos, el equivalente de Lucifer, simbolizaba la estrella de la mañana, el planeta Venus. Entre los eslavos había una contraparte llamada Dena. Sin embargo, desde la Edad Media, la tradición cristiana le ha dado a Lucifer la imagen de un ángel caído, convirtiéndolo en la encarnación de Satanás. Pero volvamos a la visión de Tesla. Su portador de luz estaba muy alejado de los estereotipos habituales. Esta luz parecía ser algo completamente diferente. Ni mala ni buena, sino algo que trascendía los límites de la percepción humana. El ser que encontró siguió siendo un misterio para él. La curiosidad de Nikola Tesla superó su miedo y decidió establecer contacto con esta enigmática luz. La luz pareció penetrar sus pensamientos y crear una conexión que difícilmente podría llamarse comunicación convencional. No hubo un intercambio típico de preguntas y respuestas. En cambio, la conciencia del científico se llenó de un flujo de información tan intenso que parecía como si su cerebro se estuviera reestructurando instantáneamente, formando nuevas conexiones neuronales. Fue como una iluminación. De repente, todo se volvió claro. El complejo rompecabezas se unió en una sola imagen. En ese momento, Tesla se dio cuenta de que esta luz no era otra que el diablo. Sin embargo, la comprensión convencional del diablo resultó ser incorrecta. Este ser no era un enemigo de Dios ni tenía la intención de destruir su plan. Por el contrario, el diablo cumplía con sus deberes observando la vida en la tierra. Era uno de los ángeles asignados para supervisar el mundo creado, aunque su papel difería del de los ángeles que estaban más cerca del trono del Creador. Esta tarea era difícil y solitaria. La historia proporciona ejemplos de individuos que buscaron revelaciones espirituales, separándose del cuerpo físico mediante meditación prolongada, ayuno estricto y la supresión de las necesidades físicas. Estas personas intentaron comprender el plan del Creador, dejando atrás el mundo material. Pero el encuentro con Tesla fue algo extraordinario. El científico no buscaba conscientemente significados superiores. Su descubrimiento se produjo espontáneamente, gracias a una combinación única de intelecto, intuición y los métodos de trabajo inusuales de su mente. Durante esta inusual comunicación, parecía como si el diablo y Tesla se estuvieran estudiando mutuamente. Sus conciencias se fusionaron parcialmente, permitiéndoles ver el mundo a través de los ojos del otro. Tesla sintió el poder escondido detrás de sus propios inventos. Vio cómo sus descubrimientos podían cambiar el mundo, no solo para bien, sino también como una fuente de inmenso mal. Estas visiones lo inquietaron profundamente.
se dio cuenta de que tenía una gran responsabilidad. Sus inventos tenían el potencial no solo de salvar vidas, sino también de destruirlas. El diablo no interfirió con los pensamientos de Tesla ni le dio instrucciones sobre qué hacer. Simplemente le permitió ver el futuro y le dejó la decisión. Este momento se convirtió en un punto de inflexión crítico para Tesla y dio forma a su comprensión del papel de la ciencia en el destino de la humanidad. Esta experiencia lo sacudió hasta la médula. La conexión con la misteriosa luz terminó abruptamente, dejándolo en estado de shock. Su cuerpo fue presa de convulsiones. Sintió que caía sobre una superficie dura. Cuando abrió los ojos, vio el mundo a su alrededor, pero todo parecía extraño. Su corazón latía con fuerza, su ropa estaba empapada en sudor y su conciencia estaba atrapada por el pánico. Fue como despertar de una pesadilla, solo que las sensaciones no se desvanecieron, incluso cuando la realidad volvió a instalarse. Su memoria fotográfica le permitió retener cada detalle de ese aterrador evento. Recordaba cada segundo, cada sentimiento, cada faceta minuciosa de este extraño encuentro. A lo largo de su vida, volvió repetidamente a esta experiencia en sus pensamientos, tratando de comprender y explicar lo que le había sucedido. Estos recuerdos se convirtieron en un laberinto impenetrable para él, uno del cual nunca pudo encontrar una salida clara. No era solo una memoria, era una herida abierta en su conciencia, un enigma constante que desafiaba su lógica y su entendimiento. Muchos creen que Tesla podría haber cambiado radicalmente el mundo. Sus ideas, como la transmisión de energía inalámbrica a través de la atmósfera y los llamados rayos de la muerte, parecían increíblemente prometedoras, adelantadas a su tiempo. Sin embargo, ninguna de estas tecnologías se concretó. Se sabe que Tesla destruyó todos los registros de estos proyectos antes de morir. Si lo hizo porque eran demasiado peligrosos o porque sus contemporáneos no estaban preparados para comprenderlos, sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos creen que fue una decisión ética, otros que fue una advertencia. El diablo probó a Nikola Tesla al ofrecerle la oportunidad de sentir el poder y la fuerza que podrían transformar el mundo entero. Esta tentación podría haber sido desastrosa, pero como el propio científico afirmó en una ocasión, él se resistió. Tesla apartó sus pensamientos del atractivo del poder y regresó a lo que consideraba la verdadera esencia de su misión, la verdad. Nunca se desvió del camino que su conciencia le marcaba. Hoy en día se le recuerda como uno de los genios más grandes de la historia, no como un hombre que sucumbió al lado oscuro de la ambición o del ego. En una de sus conversaciones con Mark Twain, Tesla mencionó que Dios, de hecho, existe. Afirmó que el diablo cumple un papel importante al tentar a las personas, ya que esta tentación revela su verdadera naturaleza y pone a prueba la fuerza de su espíritu. Tesla también compartió su firme creencia de que la muerte no es el final. Estaba convencido de que ningún ser humano que haya vivido en la Tierra desaparece por completo. En su opinión, todos permanecen con nosotros de alguna forma, presentes de manera invisible, tal vez como parte del tejido energético del universo. Las revelaciones de Tesla siguen siendo un misterio para muchos. A menudo, las personas atribuyen sus acciones a influencias externas, diciendo que estaban poseídas por el diablo o manipuladas por fuerzas ocultas. Pero Tesla era claro: todo el sufrimiento de la humanidad es resultado de sus propias elecciones. Nadie nos obliga a cometer errores, a pasar indiferentes junto a un animal hambriento, a ensuciar nuestras calles o a actuar con frialdad ante el dolor ajeno. Tal vez, pensaba él, el diablo es una especie de supervisor cósmico, enviado a la Tierra no para castigar, sino para observar, probar la resiliencia moral de la humanidad. Su tarea podría ser descubrir de qué somos capaces, revelar nuestra verdadera naturaleza y comprender la esencia del alma humana. Miro hacia el futuro y veo lo que todavía no es, escribió Tesla alguna vez.
En su diario, expresó que contemplaba a Dios como la fuerza más poderosa del universo. Este pensamiento no era propio del joven Tesla, quien se describía a sí mismo como ateo en su juventud. Fue el sufrimiento, las pérdidas y los momentos de iluminación interna los que lo llevaron a creer en algo más grande. Aquel hombre que rozó la muerte y soportó incontables trastornos, un día escribió unas palabras que cambiaron su vida. Afirmó que realmente había algo más allá de lo visible, algo que le daba propósito y dirección. Tesla dijo que había escuchado voces que lo guiaban en la creación de sus inventos más importantes. Estaba convencido de que las almas de los que vivieron antes de nosotros continúan existiendo en otra forma. A menudo enfatizaba que la fuente de sus descubrimientos no era únicamente su intelecto. Más bien, hablaba de inspiraciones súbitas, como si alguien le susurrara las respuestas desde otra dimensión. Las describía como una capacidad única de ver el futuro y encontrar soluciones a preguntas que aún no habían sido formuladas por la ciencia tradicional. La primera de esas inspiraciones ocurrió en 1882. Durante una caminata, imaginó con absoluta claridad el motor de corriente alterna. Su diseño, su funcionamiento, todo surgió en su mente sin necesidad de papel. Dibujó el diagrama directamente en la arena. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. A partir de entonces, estas inspiraciones se volvieron más frecuentes, más intensas. Estaba fascinado. Decidió descubrir su origen. Recurrió a psicólogos, científicos y académicos, pero ninguno pudo darle una explicación convincente. Ante la falta de respuestas, Tesla comenzó sus propias investigaciones. En algún momento, incluso consideró que las señales que recibía provenían de una civilización extraterrestre. Sin embargo, años después, ya viviendo en Estados Unidos, comprendió que esa hipótesis no coincidía con lo que sentía en lo profundo de su alma. Fue solo mucho más tarde, tras años de búsqueda, que encontró una respuesta que transformó por completo su visión del mundo. Un día común despertó con una nueva inspiración. En ese instante entendió. Todas sus ideas, sus inventos, eran un regalo. No de otro planeta, sino de Dios. A través de estas visiones y destellos de claridad, Tesla había recibido pruebas internas de la existencia de un poder superior que lo guiaba. Finalmente llegó el día en que me di cuenta de que Dios existe, escribió en su diario, profundamente conmovido. Decidió visitar una iglesia ortodoxa para expresar su gratitud, pero la vida, como tantas veces, presentó un giro inesperado. El taxista que tomó no sabía cómo llegar a la iglesia. Este pequeño incidente se convirtió, para Tesla, en una metáfora profunda. El camino hacia Dios no siempre es directo ni está bien señalizado. Es un viaje interior que exige fe, paciencia y comprensión. Conmovido, ansioso e impaciente, Tesla buscó una iglesia ortodoxa. Pero Nueva York le pareció un laberinto infinito. Las iglesias parecían haber desaparecido del mapa. El taxista, notando la angustia de su pasajero, se detuvo en cada oficial de policía que encontraban con la esperanza de que alguien pudiera señalarles el camino. Nadie supo ayudar. Estaba agitado y confundido, escribió Tesla. Debí haber llamado a alguien de mi tierra natal para averiguar dónde rezaban, pero no se me ocurrió. Después de una hora, cuando toda esperanza parecía desvanecerse, un policía recordó que había una iglesia ortodoxa cerca de su casa. Tiene esas cúpulas como cebollas, con cruces en las copas, dijo. Cuando Tesla escuchó eso, exclamó con tanta fuerza que tanto el oficial como el conductor se estremecieron. Finalmente, llegaron a la calle 97, a la iglesia de San Nicolás. En ese momento, Tesla sintió que esa era la señal final. Todo había sucedido como debía. Ese día selló para él una certeza. Dios lo había estado guiando desde siempre. Las palabras y el camino de vida de Nikola Tesla siguen siendo fuente de profunda inspiración. Él encarnó la búsqueda incansable del conocimiento y la innovación,
pero al mismo tiempo comprendió y enseñó la responsabilidad moral de los descubrimientos. Su legado no se limita a lo tecnológico. Nos dejó una lección ética y espiritual. Nos enseñó que la verdadera grandeza no está solo en el avance científico, sino en el equilibrio entre el intelecto y el alma. En una sociedad cada vez más controlada por la tecnología, Tesla nos hace recordar que no debemos perder de vista el profundo significado de la vivencia humana. Su filosofía evidencia que no se deben marginar la ciencia y la espiritualidad. En cambio, pueden convivir, robustecerse y conducir a la humanidad hacia un desarrollo más integral. Que la senda del saber también sea una senda de sabiduría y responsabilidad. Agradezco que nos permitas meditar sobre esto, ya que en cada fulgor de inspiración tal vez también reside una señal celestial.